Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de intercambiadores de calor de carcasa y tubos. El código no recomienda ni sugiere materiales para ninguna aplicación en concreto. Solamente se limita a indicar y listar los materiales con los que un sistema puede construirse y los requerimientos que estos materiales deben cumplir. Existen materiales resistentes a casi todos los fluidos. El problema es el coste de cada uno de ellos. La selección de un material es un compromiso entre la corrosión, erosión, contaminación del fluido y el coste del material. Por ello, la elección del material es siempre una solución técnico-económica. Para seleccionar un material para una aplicación en concreto, debemos basarnos en mejores prácticas y lecciones aprendidas, autores de referencia, publicaciones vigentes, como por ejemplo de la API o la NACE, especificaciones de clientes y especialistas en metalurgia. La vida útil de los equipos en las distintas industrias se ve reducida frecuentemente como resultado de la corrosión. Es por ello que se ha dado especial atención a su estudio, lográndose resultados importantes con respecto a la detección y control de las mismas. La corrosión ha sido definida como el deterioro o destrucción de un material metálico, ocasionado por el ataque electroquímico del medio que lo rodea. Para fines prácticos, es casi imposible eliminar la corrosión, y es por ello que la labor más efectiva de la ingeniería en este campo radica más en su control que en su eliminación. Se conoce como corrosión uniforme aquella que se presenta uniformemente sobre una superficie metálica. Frecuentemente puede ser controlada por un rango de corrosión admisible. El metal se desgasta o desprende uniformemente a lo largo del tiempo, siendo esta la forma más común y menos peligrosa de corrosión. El contacto o acoplamiento de metales de naturaleza distinta generan velocidades de corrosión considerables cuando se encuentran en presencia de un fluido electrolítico, dado que se origina un flujo eléctrico entre ambos metales y con ello la llamada corrosión galvánica. Cuando el ataque corrosivo se genera sobre una superficie metálica debido a la velocidad del flujo del medio corrosivo, produciendo así un desgaste mecánico, este recibe el nombre de corrosión por erosión. Hasta ahora hemos visto la importancia de controlar la corrosión. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades mecánicas del acero que se necesitan conocer? Para poder seleccionar un material adecuado para una aplicación en particular, las siguientes propiedades deben ser evaluadas. Esfuerzo admisible, que dependerá del material seleccionado, resistencia a la corrosión, resistencia a la temperatura y resiliencia o tenacidad. Las propiedades mecánicas del acero pueden ser fácilmente obtenidas a través de un ensayo de tracción. El diagrama esfuerzo de formación muestra lo siguiente. El punto A es conocido como punto de fluencia, yield point. Si dejamos de traccionar la probeta en cualquier punto por debajo del punto de fluencia, el material retorna a su estado inicial sin ninguna deformación permanente. Cuando el punto A es superado, el material deja de ser elástico. En este caso, si dejamos de traccionar, la probeta volverá a su estado inicial, pero ahora con una deformación permanente. El punto B es conocido como resistencia máxima a la tracción, tensile strength en inglés. Y el punto C es conocido como punto de rotura, o rupture point en inglés. Resulta interesante comentar que ninguna de las características mecánicas mencionadas anteriormente se usa en el diseño de recipientes sometidos a presión. Entonces, ¿qué es el esfuerzo admisible? Los recipientes sometidos a presión, entre otros equipos mecánicos, no deben trabajar en la zona de deformación plástica bajo ningún concepto. Una vez excedido el punto de fluencia, el material ha perdido sus propiedades mecánicas iniciales de forma permanente. Por ello, el esfuerzo admisible siempre está situado un porcentaje por debajo del punto de fluencia.
Este porcentaje es el factor de seguridad y define el esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible está definido en el código de diseño para cada caso y debe seleccionarse para cada aplicación y temperatura de diseño. Los esfuerzos admisibles para todos los materiales aceptados para la fabricación de recipientes sometidos a presión de acuerdo a la sección 8 de división 1 se encuentran en la tabla 1A de la sección 2, parte D del código. Los sistemas deben ser capaces de resistir los efectos de la presión, los efectos de la corrosión y, por supuesto, los efectos de la temperatura a la cual están sometidos. Como guía general para la selección de materiales por temperatura, podemos establecer: hasta 350 grados centígrados se utiliza acero de carbono sin problemas y sin limitaciones. Desde 350 grados centígrados hasta 650 grados centígrados se utilizan materiales de baja aleación, mayormente materiales aliados como cromo molibdeno. Cuando se requiere seleccionar un material anticorrosivo, se utilizan materiales de alta aleación conocidos como acero inoxidable. Además de los rangos anteriormente descritos, existen guías como las que se muestran en la pantalla, extraída del libro de diseño de recipientes sometidos a presión de Dennis Moss en este caso, que recomiendan los materiales en función de la temperatura de trabajo. Las fracturas frágiles, o brittle fracture, ocurren por una fragilización de la estructura del material. Se pueden visualizar como cuando se deja caer un trozo de vidrio. Ocurren a muy bajas temperaturas, generalmente por debajo de la temperatura de diseño. Lo más nocivo de este tipo de fallas es que ocurren sin advertencia, y sus consecuencias son catastróficas. Para garantizar que el material tiene la tenacidad adecuada, se debe comparar la MDMT del material con la temperatura mínima. Recordemos que la MDMT del material es la menor temperatura a la que el material presenta resistencia a fracturas frágiles. En caso de que el material no cumpla con los requerimientos antes mencionados, es decir, que la MDMT del material sea mayor que la temperatura mínima, se puede decir que el material es no apto en función de estos parámetros. Ahora bien, se puede realizar un ensayo de impacto, comúnmente llamado Charpy, para determinar exactamente las propiedades del material en cuestión. La MD de un material se determina mediante el apartado UCS66 del código ASME sección 8 de división 1. Este apartado presenta curvas características para cada material, donde las curvas indican las mínimas temperaturas de diseño del metal, MDMT, en función de cada material y del espesor de cada componente. Estas curvas han sido obtenidas a través de ensayos y experiencias de equipos operando satisfactoriamente. Ahora bien, veamos todo esto con un ejemplo. Se necesita determinar si el material seleccionado para un intercambiador de calor nuevo es adecuado para operar a la temperatura mínima de trabajo del proyecto. Los datos del recipiente son los siguientes: temperatura mínima CET menos 19 grados centígrados, datos del envolvente, espesor 25 milímetros y material seleccionado SA 516 grados 70. Para los cabezales, el espesor requerido es de 13 milímetros y el material seleccionado, igual que para el envolvente, SA 516 grados 70. En ambos casos, los materiales son no normalizados. Veamos qué valores de MT se obtienen con las curvas aplicables. Primero que nada hay que definir cuál es la curva que aplica a nuestros materiales. Al ser materiales no normalizados, aplica la curva B. Esto se puede ver en el apartado UCS66, tabla 3.1. Para los cabezales, debido a que el espesor es 13 milímetros, cortamos la curva y obtenemos una MDMT de menos 20 grados centígrados. Esto quiere decir que, dado que la MDMT es menor que la temperatura mínima del proyecto, el material es apto y no requiere ensayo de Charpy. Veamos qué sucede con la envolvente.
En este caso, para 25,4 milímetros de espesor, le corresponde una MDMT de menos 0,5 grados centígrados. Esto quiere decir que la MDMT es mayor que la temperatura mínima del proyecto, con lo cual el material no es apto. Esto quiere decir que requiere un ensayo de Charpy para definir las propiedades mecánicas del material adecuadamente. Cabe recordar que para determinar la MDMT de un recipiente es necesario obtener el valor de cada uno de los componentes de acuerdo a lo explicado en la pantalla anterior. De esta manera determinamos el valor global del equipo como el más restrictivo de todos los elementos. Respecto a materiales, un aspecto que resulta imprescindible conocer es la designación de los materiales que pueden ser utilizados en la fabricación de este tipo de equipos. Los materiales contenidos en la sección 2 del código ASME para calderas y recipientes sometidos a presión adopta la designación de materiales ASTM. La mayor dificultad que presenta la designación de materiales de acuerdo a ASTM radica en el hecho que, aun cuando la metalurgia es la misma para todos los componentes de un sistema de tuberías, acero al carbono por ejemplo, los elementos independientes tienen designaciones distintas en función a su método de obtención, ya sea fundido, forjado, extruido, etc. Por ejemplo, para un sistema de acero al carbono, a una tubería le corresponderá, de acuerdo a su método de obtención, A106 grado B, por ejemplo. No obstante, para una brida, que se obtiene a través de un método de forjado, le corresponderá una designación A105. Los procesos de fabricación de los principales componentes de sistemas de tuberías son los que se muestran en la pantalla. Cabe mencionar que dos componentes distintos pueden obtenerse por medio del mismo proceso de fabricación, como es el caso de las bridas y de los accesorios para soldar a enchufe, ambos obtenidos mediante forja. La designación de un material para un elemento en concreto depende del proceso de fabricación del mismo. Por ello, para seleccionar la designación de un elemento adecuadamente, es fundamental familiarizarse con su proceso de fabricación. Resulta bastante habitual revestir los recipientes sometidos a presión internamente para de esta forma proteger a los metales base contra ataques corrosivos. Existen distintas formas de realizar este revestimiento. Por lo general, son soluciones combinadas. El revestimiento interior puede realizarse de dos maneras. Mediante una capa de revestimiento o cladding, que es la fusión de dos materiales, el base y el acero inoxidable o anticorrosivo, y por medio de un depósito de soldadura o weld overlay, que básicamente es soldar sobre el material base. El cladding es la unión de dos chapas, el material base o parte resistente a esfuerzos y la chapa de acero inoxidable por otro o resistente a ataques anticorrosivos, fusionadas a través de distintos métodos. Por otro lado, el depósito de soldadura consiste en soldar capas protectoras de material anticorrosivo sobre el material base. En la pantalla se observan diferentes componentes siendo revestidos a través de este método. Los materiales empleados para la fabricación de intercambiadores de calor de carcasa y tubos se suministran en formas comerciales. Para ello se han normalizado las de mayor utilidad. Los productos de acero empleados en la fabricación de intercambiadores de calor de carcasa y tubos son chapas, que se utilizan para la fabricación de bafles, silletas, cabezales, placas de choque y la carcasa propiamente dicha, forjas, utilizadas en bridas, placas tubulares y cabezales planos, tubos de cédula y calibre, tanto para carcasas, cuellos y tubos de transferencia, y finalmente barras, para varillas tensoras, pernos, tornillos deslizantes, etc. En
En la selección del material de los tubos, se deberá atender con especial cuidado el ataque corrosivo a las condiciones de servicio, presión y temperatura, de tanto el fluido por la carcasa como por los tubos, ya que ambos están en contacto con los mismos. Al igual que para el caso anterior, para la selección del material de la placa tubular también debe atenderse con especial cuidado el ataque corrosivo de las condiciones de servicio de ambos fluidos y en especial para el más crítico, ya que un fluido ataca una de las caras y el otro la opuesta.